Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos en este momento a meditar en la palabra del Señor y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 14, que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Señor Jesús, en esta hora te pido, Dios, que tu palabra que ha de ser predicada, Señor Jesucristo, corra y sea glorificada. Que tu palabra, Señor, halle cabida en el corazón de los oyentes, Señor, y sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros. Amén y amén. En esta mañana quiero compartir con la ayuda del Señor y que meditemos, reflexionemos en la palabra de Dios acerca de una palabra que menciona este versículo que hemos leído acerca de la ociosidad. Y qué importante tener en cuenta que uno de los grandes enemigos, uno de los grandes causantes de muchas tragedias en la vida de muchas personas ha sido la ociosidad. Si buscamos la definición tácita, la definición secular de la palabra ociosidad, el diccionario nos dice que es la circunstancia en la cual una persona se encuentra inactiva. Es una de sus definiciones más sencillas. Ociosidad es aquel estado en el cual la persona, por así decirlo, se encuentra sin hacer nada, sin un oficio definido, sin un rumbo claro en su vida o en su día de actividades. ¿Qué tal? Como por ejemplo, muchas veces escuchamos aquel que no hace nada en la mañana, nada en la tarde, nada en la noche, y el día se le va en nada. Y algunos decían que en esos momentos de ociosidad la mente se vuelve allí el cajón del diablo, se vuelve el nido del diablo, un lugar donde los malos pensamientos entran a anidar en la mente, en el corazón de la persona, y lo llevan a tomar malas decisiones precisamente por su falta de ocupación. En la Biblia vemos que la ociosidad de muchas personas causó cosas nefastas, tuvo malas consecuencias. Podríamos hablar, por ejemplo, de cómo un hombre perdió el norte de su vida, cómo un hombre llegó a cometer adulterio, y no solo adulterio, sino también homicidio, por empezar con ociosidades. El segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella, luego se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. Vemos allí un ejemplo claro de la ociosidad de este hombre, quien era rey en Israel, a quien le debemos la inspiración y la herencia de muchísimos salmos que han servido como inspiración para muchísimos himnos congregacionales. El rey David, de quien conocemos tantas historias como cuando mató a Goliat, de quien conocemos todo lo que sufrió en persecución por Saúl, de quien conocemos su corazón generoso hacia Mefiboset y a su amigo Jonatán.
Pero este David tuvo un episodio en su vida en el cual él dejó que la ociosidad hiciera nido en su mente y en su corazón. Y vemos como inicia el verso 1 que dice: en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Vemos que era tiempo de un trabajo, era tiempo de salir a la guerra. Obviamente sabemos que es un contexto histórico diferente al nuestro, donde esto de la guerra es un tema susceptible para cada uno de nosotros, pero en el contexto oriental de su momento era la forma como los pueblos buscaban la manera de sobrevivir, era como los pueblos buscaban la manera de avanzar y conquistar mayor territorio. Así que no era como tan tétrico en el contexto que nosotros lo vivimos hoy, porque era allí, se hacía más por un instinto de supervivencia que por un deseo de hacerle mal al otro. Pero este hombre que debería haber estado allí al frente de la batalla, debería allí estar guiando a sus capitanes, a sus siervos, organizando estrategias para derrotar al enemigo, este hombre mandó a sus siervos y él se quedó en Jerusalén. Y no solo eso, posiblemente cuando un reino crece mucho sea necesario dividirse las tareas, y era normal que quizás él mandara al general del ejército, pero él se quedara haciendo algunas tareas quizás de administración del reino, tareas de gobierno de la nación. Pero vemos que en el verso 2 dice que al caer la tarde, es decir, estamos hablando allí quizás entre 3, 4 a 6 de la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Podemos ver que este rey apenas en horas de la tarde se estaba levantando. Lo estaba consumiendo la ociosidad. No solo no fue a la guerra, sino que no estaba activo allí en el trabajo que le competía al ser el primer hombre de la nación. No, estaba durmiendo literalmente, levantándose de noche, levantándose de tarde, este hombre, y paseándose por el terrado. Estaba ocioso, y allí en medio de esa ociosidad, pues entonces empezó a contemplar lo que si hubiese estado ocupado quizás ni se le hubiera atravesado en el camino. Comenzó a contemplar a la mujer ajena, una mujer que la Biblia relata se estaba bañando y era muy hermosa, y allí esa ociosidad que tenía lo llevó a desconocer, a ignorar la ley de Dios, lo llevó a pensar que él podía estar, por ser el rey, podía estar por encima de la justicia de Dios. Y entonces dice la Biblia que él, aprovechándose, valiéndose de su condición de rey, mandó a traer y a tomar esta mujer y durmió con ella. Y las consecuencias nefastas es que, además de ese pecado, esta mujer quedó encinta, quedó en embarazo. Y más adelante podemos ver el desenlace de esta historia, que lo triste fue que incluso David, para tapar su pecado, cometió más pecados aún, mandando asesinar a Urías, el esposo de esta mujer llamada Betsabé. Vemos el desencadenamiento de pecados muy graves que nos aturden el oído de escuchar tanta maldad. Pero si nos vamos a su inicio, ¿cómo empezó todo? Empezó con una ociosidad. ¿Cuántos, por estar ociosos, no han recibido una mala invitación de sus amigos, los que dicen ser sus amigos, a quizás hacer lo malo, y quizás queriendo simplemente unirse a una recocha, a un momento de diversión, vamos a hacer una maldad, vamos a causarle un susto a alguien, no han terminado en el asesinato de una persona, en un robo, y después cargando incluso el que menos tenía que ver en la situación, cargando las consecuencias de su ociosidad inicialmente, la cual lo llevó a participar en acciones que trajeron graves consecuencias para su vida. Qué importante
mantenernos ocupados en las cosas buenas, en las cosas sanas, en un trabajo, en el estudio, en las diversas actividades y por supuesto en las cosas de Dios. Qué nefasto fue para David la ociosidad, todo lo que perdió allí por no estar haciendo en el momento que era necesario lo que él debía hacer. La Biblia nos muestra también que los ociosos son usados para generar el caos. Hechos capítulo 17 verso 5 dice que entonces los judíos que no creían a lo que se estaba predicando por Pablo y por otros hombres de Dios, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Miremos que al margen de la historia allí de que había una persecución contra los apóstoles, contra los hombres de Dios que estaban predicando la palabra del Señor, habían unos hombres interesados en destruir a los siervos de Dios, que eran los judíos. Ellos de pronto sí tenían unas razones para atacar a los siervos de Dios. Obviamente hablamos de unas razones de celo religioso, pero estos judíos, que eran quienes tenían las razones, dice la Biblia que tomaron a algunos hombres ociosos, a vagos, a hombres malos, para generar allí una turba, para alborotar la ciudad. ¿Cuántos jóvenes no han caído en manos de personas que ellos sí tienen un norte, esas personas, hacer daño, tienen razones para hacerlas, bien sea porque quieren destruir a alguien, o bien sea porque quieren hacer alguna maldad, o bien sea porque están cuidando alguna situación en la cual tienen intereses, pero muchas veces ¿a quién toman como escudo? Al ocioso, al simple, aquel que anda desocupado, y entonces cualquier plan le sirve. En una ocasión había un célebre que dijo una frase, que aquel que no sabe a qué puerto se dirige, cualquier viento le es favorable. Cuando usted, querido joven, cuando usted, querido hermano y amigo, no tiene un rumbo en su barca, no tiene un rumbo hacia dónde va, pues si el sol sopla hacia el occidente, está bien, si sopla hacia el oriente, está bien, pero si sopla hacia el norte o al sur, no hay problema, porque no hay una ruta definida. Y entonces así las personas terminan siendo utilizadas por alguien que sí tiene un propósito, y con seguridad que al buscar a personas ociosas, el propósito que tiene no es bueno, sino como en esa historia de Hechos 17:5, era alborotar la ciudad, y esto iba a tener sus consecuencias en su momento, con la ley de la ciudad, con las instituciones legalmente constituidas. Joven, evítate dificultades. Te invitamos en el nombre de Jesús a que estés ocupado. Cuando el joven está desocupado, cuando el joven está sin actividades que hacer, se empiezan a incubar en su mente muchos pensamientos, y no buenos, mayormente pecaminosos y en algunos casos delictivos. Qué bueno ser preventivos frente a esos pensamientos destructores, pudiendo entonces ocupar nuestro tiempo, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Dice la Biblia también acerca de la ociosidad, otro peligro. Dice en Proverbios 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Escuchamos hoy día muchas personas que quieren ser ricos, quieren tener dineros, quieren tener la camioneta, quieren tener la finca, quieren tener muchas cosas, y hasta ahí podríamos decir que en un sentido eso no es malo, el desear obtener ciertos beneficios para disfrutar en la vida, desde que sea por la buena vía. Pero vemos que muchos de los que dicen querer tener, su actitud de servicio, su disposición, su empuje para trabajar, no respalda sus ambiciosos y elevados deseos. Por eso el proverbista dice,
el que labra su tierra se saciará de pan. Es decir, aquel que es diligente en hacer lo que tiene que hacer, en trabajar, en rebuscarse, en buscar alternativas, en estar ocupado, se saciará de pan. Ni siquiera dice que tendrá un poquito o tendrá lo necesario. Dice, se saciará de pan. Pero más el que sigue a los ociosos, la otra cara de la moneda, se llenará de pobreza. Porque aquel que no desea esforzarse, que no desea trabajar, que no desea ocupar su tiempo, sino andar en las vaguedades de la vida, en las simplezas de la vida, pues ciertamente no será prosperado, sino que por el contrario se llenará de pobreza. Querido joven, si usted desea prosperar en el camino de la vida espiritual y material, lo invitamos a que primero que todo coloque a Dios por delante en sus proyectos, y segundo, sea una persona disciplinada, sea una persona esforzada. Miremos que cuando se le entrega la comisión a Josué de llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida, le dicen, esfuérzate y sé muy valiente, porque aunque tenía a Dios a su favor, aunque tenía todo, la experiencia que había trajinado con Moisés, aunque tenía ya conocimiento, era un hombre ya maduro y tenía el respaldo de Dios ante el pueblo y de Moisés, pues él tendría que esforzarse y ser valiente. La vida es de esfuerzo, la vida no es de simplezas, la vida no es de ociosidad. El que quiere conseguir algo debe colocar de su parte y esforzarse en gran manera. Es necesario, querido joven, querido amigo, que estemos ocupados en las cosas buenas. Por eso dice la Biblia, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 8, hablando de las virtudes que debe tener un cristiano, hablando de esas características que un cristiano debe llenarse para poder dar fruto para Dios. 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 8, a partir del verso 5 voy a leer, dice, por esto mismo poned toda diligencia, mire, diligencia, es decir, entrega, prontitud, en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y dice verso 8, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Miremos que la palabra nos invita a añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, es decir, a estar creciendo en la vida espiritual, a estar añadiendo virtudes cada día a lo que de Dios ya hemos recibido. Y dice que si esta es nuestra actitud y estas cosas abundan en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Qué bueno, querido joven, aplicar esta palabra a nuestras vidas y estar añadiendo a nuestras vidas conocimiento. Usted que está joven, procure aprender un instrumento para tocar a Dios, procure perfeccionarlo, procure aprender la palabra del Señor. Los hermanos, cada uno desde donde Dios nos ha puesto, procurar entonces cada día ser mejores para Dios, estar ocupados en su viña, y los que están en sus labores en el campo, en la ciudad, en cada actividad, procurando siempre conseguir con nuestras manos lo que es honroso, lo que es de buena procedencia, porque con esto adornamos la doctrina del Señor. Y dice la Biblia que haciendo estas cosas, es decir, estando ocupados en las cosas buenas, jamás caeremos. Qué bueno, querido joven, esta mañana le dejamos ese consejo en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza.
Vamos para adelante con la ayuda del Señor, colocando nuestros propósitos en las manos de Dios para que Él nos permita dar fruto abundante para su gloria.